Creo que ahí está grabando. Hola, buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre la arquitectura contemporánea en ambiente histórico. Introducción. La arquitectura contemporánea es un término que se refiere a la arquitectura que se ha desarrollado desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. A menudo se asocia con la arquitectura moderna y posmoderna, que se caracteriza por el uso de materiales y tecnologías avanzadas, la funcionalidad y la simplicidad de las formas. Los tiempos actuales frente a la historia. El presente trabajo se enfoca principalmente en la idea y la problemática que hay respecto a la integración de arquitectura nueva en espacios considerados históricos con gran causa del pasado. Es decir, que desde las antiguas civilizaciones se ha tomado en cuenta y se ha considerado importante la planificación y la distribución consciente sobre la tierra, tanto cualitativa como cuantitativamente, en el fin social que viene siendo la vivienda, la educación, el trabajo, la salud, el esparcimiento y lo que nos rodea y lo que está relacionado en el entorno. En sí, a su vez, genera y caracteriza la vocación principal en la región. El patrimonio construido, histórico y contemporáneo. Es la respuesta a las necesidades vitales del ser humano: desarrollo, seguridad, socialización, ubicación y pertenencia. Pero esto con su tiempo sufre de algunas modificaciones, se transforma y crece para así poder satisfacer las necesidades del hombre. Aunque en algunos casos el cambio en los edificios para su adaptación a la modernidad no se hacen observando leyes o normas que establezcan permisos de investigación para una mejor integración, sino que se restauran de forma en la que sea adaptable. Práctica de restauración, inserción e integración de la arquitectura en espacios históricos. Un edificio, un barrio o una ciudad se van modificando con el tiempo por determinadas carencias y adquisiciones, cada uno de ellos por causas particulares debido a su escala y diversas funciones sociales, como pueden ser la necesidad de más espacio o por adecuarse a la modernidad y diseños, etc. Muchas de las veces un edificio se conserva por su debido valor social y estético y en sí es más considerado que el valor patrimonio que éste tiene y difícilmente su valor puede ser sostenible. Estas obras se adecúan a los tiempos y la constante entiende el concepto contemporáneo al que conlleva. Para poder intervenir en los inmuebles de un espacio histórico es necesario poder crear estos cambios, los cuales se van presentando no solo en las obras aisladas, sino también en el contexto urbano y arquitectónico en el que conlleva, siendo necesario el análisis de actividades generales en el estudio. Elementos para establecer juicios de valor de una obra arquitectónica. Para establecer un juicio de valor o un criterio en una obra para catalogarla como patrimonial o no, es importante que el conocimiento histórico particular para el espacio u objeto sea estudiado, considerando las nociones que tenemos de la cultura, tanto social como material, y la forma de clasificarla, la tradición y la integración constante que hacemos de objetos nuevos y la identidad que obtenemos de ellos. Con esto
pues entendemos que para decirle algo patrimonio, como como lo hemos visto en otras clases o incluso otras materias, es necesario saber acerca de las personas que viven ahí, de la historia que lleva a ese lugar y de las etapas que ha pasado el sitio, o en el caso de la arquitectura, pues el espacio. Y asimismo, también hay que llevar el estudio de micro a macro para poder saber tanto la historia de el edificio particularmente como lo que ha estado pasando a su alrededor. Lo siento, por favor. Cultura y sociedad. El diccionario filosófico de Nicola Avagrano tiene dos connotaciones fundamentales para el conocimiento del tema de la sociedad y cultura. El primero es que significa la formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento, y el segundo indica el producto de esta formación, o sea, el conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados, implementados a lo que les da también en el nombre de civilización. Es decir, que para definir la cultura y sociedad necesitamos un conjunto de crecimiento colectivo en el que la civilización se nutre y se desarrolla a lo largo del tiempo. Y es con esta misma cultura y con la comunidad de una población en la que se generan los patrimonios y los edificios que conocemos como con valor histórico. Lo siguiente, por favor. Noción de patrimonio. La noción de patrimonio, según Joseph Ballard, es la que un individuo o grupo de individuos identifica como propios un objeto o un conjunto de objetos. En este caso, queda claro que la arquitectura histórica es un objeto cultural y físico con gran permanencia en el tiempo y por lo tanto es a través de ella que la historia se transporta hacia los tiempos modernos, en donde se construye la nueva arquitectura. En este caso ya estaríamos integrando la arquitectura contemporánea que se añade al contexto de un lugar histórico o cuando está al lado de edificios patrimoniales, por lo que es importante considerar la identidad que tienen las personas al respecto de sus patrimonios y sus edificios y la historia, como ya lo mencionaba, que tiene el lugar. Siguiente, por favor. Patrimonio cultural y natural. La Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 establece en relación en el patrimonio cultural y natural que los pasos sucesivos a seguir para la protección del patrimonio son los siguientes: la identificación, la protección, la conservación y la rehabilitación. Analizando cada uno de estos puntos que dice la UNESCO, la identificación, como mencionaba antes, se caracteriza por la identidad que tienen las personas alrededor del edificio del mismo, de tal forma que esto significa algo para ellas y es lo que lleva a considerarla un patrimonio en general por la sociedad. El caso de la protección es poder proteger los edificios para que no sean dañados o destruidos por algún tercero, para que se conserve ese dato de la historia y ese patrimonio que significa mucho para muchas personas y es importante en la historia del lugar. La conservación se refieren al mantenimiento que le podemos dar al lugar para que no se degrade con el paso del tiempo ni con el uso que le dan las personas.
Y finalmente en la rehabilitación podemos ver cómo algunos patrimonios tienen diferentes usos a lo largo de su historia y cada vez se rehabilitan de una distinta forma. Siguiente. Bueno, toca hablar de un caso de estudio. Específicamente, encontramos una información sobre la Avenida 5 de Mayo. La Avenida 5 de Mayo es una avenida corta en la Ciudad de México, entre lo que es el eje 5 Lázaro Cárdenas, que da hacia el Palacio de Bellas Artes. Aquí se alcanza a ver en el mapa donde inicia en la línea roja. En el lado izquierdo es el Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central. Y se extiende hacia el oriente, llegando hasta la esquina con Catedral y el Zócalo de la Ciudad de México. Es una calle que antes se llamaba, se me fue el nombre, pero constituye desde 1562. Es en 1861 en donde se amplía con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, se derrumba lo que fue el convento este, ubicado y después de esta renovación, pues empieza, bueno, después de esta ampliación viene como la renovación de lo que son los edificios. Se encuentran lo que es la Casa de Cortés, que hoy en día es el Nacional Monte de Piedad. Son edificios del virreinato y también constituyen edificios ya del porfiriato y postporfiriato, postrevolucionarios. Siguiente, por favor. Mm, Aquí, entonces, existen las casas viejas de Cortés, que es el Nacional Monte de Piedad, y obras de mediados del siglo XIX y mitad del siglo XX. Este, en las imágenes podemos ver lo que es el Banco de México, que se encuentra justo a un lado de la Casa de los Azulejos. Son arquitecturas que contrastan. El estudio que encontramos concluye que no se tomaron en cuenta las características de los edificios del entorno. Sin embargo, se logra una unificación gracias a que se usaron materiales similares y los sistemas constructivos también fueron de una manera similar, aunque los estilos ya no lo sean. Entonces, en esta avenida encontramos arquitectura virreinal, ecléctica, del Porfiriato. No sé si puedas quitar ahí un mensaje que aparece en tu pantalla. ¿Este? Sí. Ay, no sé si le pego. Eso. Pues ahí está, el Art Deco, arquitectura nacionalista y racionalista. Una diapositiva más, por favor. Ujú. Aquí recapitulamos distintas fachadas que existen o sea, esto es nada más rápidamente del Google Maps. Se alcanza a ver, por ejemplo, en la primera imagen superior, izquierda, cómo el edificio de la izquierda contiene en la parte inferior un almohadillado, y el edificio contiguo a su derecha no continúa este almohadillado. También en la imagen del centro, parte superior, se observa un edificio a la izquierda con una esquina redondeada, muy del Art Deco, frente a un edificio sus niveles incrementan y es más racionalista. En la tercera imagen, ya de la derecha parte superior,
encontramos este sándwich entre dos edificios con almohadillado. El almohadillado son estas franjas horizontales que se alcanzan a apreciar en ambos lados del edificio amarillo. Entonces esto nos habla de que los dos edificios de las esquinas son contemporáneos, uno de sí, pero el de en medio, el amarillo, ya es una arquitectura más nueva, carente de decoraciones en fachada. En la imagen inferior izquierda también apreciamos la diferencia de niveles y de textura en el material. En el edificio de la izquierda es una cantera, mientras que en el edificio de la derecha nada más se aprecia una pintura vinílica. Em, la imagen inferior del centro nos habla también de, no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, pero al fondo hay un pequeño edificio al final del callejón. Es un edificio también con almohadillado que contrasta con la fachada simplista que se encuentra al frente, como carente de todo relieve. Y por último está la última imagen inferior derecha, en donde o sea, es claro la diferencia entre niveles. Aquí son tres estilos distintos los que se alcanzan a empalmar uno detrás del otro. Tenemos en primera instancia el edificio de la izquierda, el más alto, contemporáneo. El edificio del centro, que ya responde más a cuestiones virreinales, chaparrito. Y por último, el edificio de la derecha, que también cuenta con un almohadillado y cantera. Entonces son distintas tipologías que se desarrollaron. El estudio solamente se enfocó en fachadas. Hay un análisis también de lo que son las plantas bajas, pero el contraste y la uniformidad pues se lee a nivel de calle, ¿no? Que son las fachadas. Este, el estudio consideró que definitivamente no se tomaron en cuenta las características de los edificios que componen el entorno, entonces fueron concebidos de manera individual, como para brillar de manera aislada, y que no existe entonces relación entre ellos. Em, Uno más, por favor. Una diapositiva. También el uso de suelo cobra un factor importante. Debido al uso de suelo es que no se establece esta zona como una zona de vivienda, se establece más como de comercios, hoteles, espacios comerciales, pues algo que genera una alta rentabilidad. Por consiguiente, entonces se desarrollan estas dos que son estacionamientos. El primer estacionamiento de mano izquierda en la imagen, el chaparrito, este es relativamente carente de todo diseño. Simplemente es una fachada lisa, con se alcanzan a ver tres ventanas en la parte superior. Em, este estacionamiento es de lo que se refiere el texto, que podría alcanzar o sea, se debería de entonces legislar para alcanzar un uso de suelo adecuado y la integración de la arquitectura contemporánea en el espacio histórico. Por otra parte, está el estacionamiento también del lado derecho, que ya es la fachada que se ve un poquito más alta. Este estacionamiento dentro del estudio también es criticado porque su fachada contrasta con el edificio de al lado que se alcanza a ver a su izquierda. Sin embargo, son las dos diferentes tipologías que se pueden emplear, ¿no? O sea, el estudio critica ambas fachadas por no ir de acuerdo al entorno,
Sin embargo, está una a la izquierda la fachada simplista, carente de decoración, y a la derecha una fachada con un poquito más de intención, pero que aún así no aterriza correctamente el mismo lenguaje arquitectónico con su vecino. Una diapositiva más, por favor. Entonces, para terminar, el concepto de integración implica codificar el mayor número de aspectos histórico-estéticos que nos ayuden a reconocer, describir y fundamentar los elementos arquitectónicos dignos de su conservación como apoyo para las obras nuevas y que se continúe ofreciendo la identidad espacial y cultural que caracteriza a un sitio patrimonial. Pues la Avenida 5 de Mayo es un ejemplo de lo que se ha desarrollado y de lo que tal vez se debería de cuidar, no seguir promoviendo, ¿no? A pesar de que es una avenida concurrida, a mi parecer bastante atractiva. El lenguaje arquitectónico es como lo puedo entender del estudio, una capirotada de diferentes estilos y es fundamental, legislación para atender las nuevas arquitecturas que se implementen en espacios históricos. Y sería todo por nuestra parte. Aquí están las bibliografías. Muchas gracias.